es poder. Aquel que maneja mayor información tiene más poder. Vaya si lo sabremos en el aspecto de información que manejan medios de comunicación. ¿Cuánto se puede utilizar una información al conocerla para cosas buenas o para cosas malas? Muchas veces se utiliza la información para trabajar en base a distintos pensamientos para hacer desinformación. Hoy está muy en boga las famosas campañas de desinformación. Torcer la verdad, a como dé lugar para imponer lo que ese grupo o esa persona quiere. El manejo de información, el adquirir información, en el aspecto filosófico también habla sobre lo que es luz. La luz es símbolo de conocimiento, a lo cual te lleva a libertad. La oscuridad es símbolo de ignorancia, lo que te hace vivir en esclavitud. Disculpen, hermano, estoy bastante congestionado, sé que es molesto, sepan tener paciencia. Pero también vemos algo. En esta época donde vemos la información correr por cantidades siderales. Información que corre a través del Internet, a través de los medios. Lo que se llama tráfico de información. Tráfico no es que es algo ilegal, sino es el movimiento de información. Y máxime en esta época que surgió algo que hace unos 20 años, 30 años, 40 años era ciencia ficción, la inteligencia artificial. Hoy es una realidad. Y maneja tanta información que hoy ya a esta altura ya es más eficiente que un ser humano. Resuelve problemáticas, resuelve problemas, ecuaciones, estadísticas en segundos, lo que a un ser humano quizá le lleve años. También dicen que en un futuro los mismos creadores, ellos están desesperados por querer apagar el botón. Unos creadores de las primeras inteligencia artificial, decían que había que tener mucho cuidado, porque dicen acá no muchos años podemos tener la relación como el ser humano hoy tiene la relación con los monos. O sea, el mono interactúa con nosotros, pero no se entiende. Puede ser al menos por lenguaje de señas. Y viven los primates porque el ser humano permite que vivan en un aspecto. Bueno, ese va a ser el cambio de relación con la inteligencia artificial y el ser humano. Ahora, no es el postulado de traer miedo, ¿qué va a pasar? Es el tema, hermanos, de entender, por ejemplo, para conseguir un trabajo, ¿qué es lo que corre con ventaja a una persona? Ser carismático, entrador, puede influir, pero en realidad es el manejo de información. El estar capacitado para un determinado trabajo te da un plus. No quiere decir sinónimo de éxito, pero sí que cuando uno va a conseguir un trabajo y presentás un estudio, entonces, ¿qué pasa? Te da un plus de seguridad de adquirir conocimiento. Pero nosotros vemos ahora, entender esta era, donde se llama esta era que es la era de la posverdad. Surgió un sentimiento en el siglo XVIII con la Ilustración, que fue querer sacar ya a Dios de escena definitivamente, y querer implantar que todos los logros, los progresos vendrán a través de la razón del ser humano, del pensamiento del ser humano, y fue un sentido muy positivo. El ser humano estaba en un sentido entusiasta. Eso fue grandes cosas, fue la época de donde se impuso lo que es el pensamiento científico, lo cual no hubiera sido malo. El problema está en la separación de Dios de todas las cosas. Dios no está en contra de la ciencia. Nada más que el hombre quiere hacerse independiente y sacar a Dios, eliminar la idea de Dios. Entonces, por ahí, cuando comenzaron, en la Ilustración decía, no, todo tiene que ver con la razón. En el ser humano están todas las respuestas, y las respuestas y las soluciones para toda la vida de todo ser humano vienen a través del ser humano mismo.
El ser humano es capaz de lograr lo imposible. Había un sentimiento muy entusiasta hasta que vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese entusiasmo ya se dieron cuenta de que no es esa sociedad perfecta, como cantaba John Lennon en ese famoso tema, Imagina un mundo sin religión, un mundo sin Dios y todos abrazados y todos teniendo plena relación humana. Una canción profundamente diabólica, pero todos los tienen como una canción muy romántica. Anhelando un futuro mejor, donde hay amistad entre todos los seres humanos y todos jugando la ronda de San Miguel, todos contentos y felices, cosa que no es así. El ser humano que no es regenerado por el Evangelio es un ser pecador y siempre va a haber problemas. Pero después vino una época de ese entusiasmo que venía, ese sentimiento muy positivista. Después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, se cayó todo a pedazos, porque lo que planteaban no servía para nada. Se daban cuenta ante el horror de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vino un sentimiento de escepticismo, que es lo contrario a tener, en alguna manera, el creer por algo mejor. Alguien escéptico, alguien que lo cuestiona todo, y muy negativo. O sea, se pasó el péndulo para el otro lado. Es el ser humano que ya no cree. Ser humano que duda de todo, el ser humano que es escéptico, por más que le muestre cosas, ¿será que es así? No sé. Y en eso, filosóficamente, se instauró, en esa época, esa corriente filosófica de la posverdad. O sea, ya no hay verdades absolutas según este postulado, sino que todo es relativo. Vos decís que esto realmente, esa cerámica es de color marrón. No, pero según yo, porque, no sé, según como lo vea vos, porque si yo lo veo de este lado puede ser beige, del otro lado depende de la luz, entonces empiezan a buscar unas variables para poner todo en duda y entra el relativismo moral, donde se empezó la decadencia también, más en el occidente, ese relativismo moral, esa relativización vino a través de la era de la posverdad, donde ya lo que se manejaban como los postulados para la vida diaria, las verdades absolutas que nos regían como sociedad, como cultura, como fe, ya se empezó a cuestionar. Entonces esa información que se empezó a acumular es una información adulterada, negando la realidad de Dios. Esos postulados en sí, el relativismo cultural que se vio ahora implantado desde 2008, 2016, toda la locura que se ve. Donde se dice un hombre, nacés biológicamente varón, con órganos correspondientes a un varón, un órgano sexual, órganos reproductivos, aparato reproductivo de un varón, cromosomas a nivel biológico, con cromosomas de varón, el aspecto de varón, pero resulta que después, si ese varón dice, no, yo soy una mujer, hay que reconocerlo. Porque según... Fíjense los postulados que hay, porque la sexualidad no define la biología, porque claro, es tan irrebatible la verdad de la biología. Es como decir, ¿qué son verdades absolutas? Decir, bueno, que la madera flota en el agua. Vos ponés una madera, la ponés en el agua y ¿qué hace? Flota. Ahora ponés un riel de vía de tren y ¿qué va a hacer donde la ponés en el agua? Se hunde, porque tiene otra constitución, es acero, otra constitución atómica, molecular, que lleva a ser más denso que el agua y se hunde. En cambio, la madera tiene otra constitución química, atómica, entonces, ¿qué pasa? Tiene otra constitución, ¿qué es lo que hace? Flota. Bueno, pero eso es algo, bueno, eso es lo mismo decir que es un varón y que es una mujer. Hoy en día, en esa era de la posverdad, como todo es el subjetivismo, es todo según como cada uno. Entonces, ¿qué te dice? No, porque en realidad los varones son los que oprimen a las mujeres porque es un constructo social, dice. O sea, que en algún momento del pasado todos los varones se pusieron de acuerdo, vamos a pisarle la cabeza a las mujeres, a oprimirlas y que se queden en la casa limpiando platos y nosotros hacemos lo que queremos. Una locura absoluta. No fue un derivado cultural. Primero, que es un diseño divino. Y segundo, no es para oprimir. ¿Que hay opresores? Sí. No se niega eso, pero la realidad, el diseño original era la constitución física del hombre. El ser humano, el varón,
tiene un 30% más de masa muscular a diferencia de la mujer. Y eso es algo natural, no algo forzado. Que una mujer que diga, no, porque yo ahora soy un hombre. Y algo ridículo, hace poco ver una foto de una pareja muy orgullosamente diciendo que eran transgénero y que ahora podían tener familia. Y el ser humano que está embarazado resulta que era mujer que se había hecho varón. Pero quien embarazó es un varón que se había hecho mujer. Y es tan ridículo porque para poder embarazar tuvieron que usar un uso natural. O sea, bienvenido a la heterosexualidad que Dios creó. Pero estas cosas que uno puede decir, qué locura, bueno, en otros aspectos no es tan locura, lo ven así. La era de la posverdad, que ya no hay verdad. Pero en definitiva, filosóficamente también eso tiene la encerrona, porque se puede decir lo siguiente, como he hablado con algunos, y no es un invento mío, si no lo escuché filósofo, dije, dice, no hay verdades absolutas. ¿Vos estás seguro que vos decís que no hay verdad absoluta? Exactamente, bueno, eso en sí ya es una verdad absoluta. Es una contradicción en sí mismo. Todo lo que surge del corazón del ser humano es un corso en contramano, vamos a hablar en un idioma más entendible. El ser humano en su pecado es un corso en contramano. ¿Saben lo que es un corso en contramano? Es un desfile de carroza, pero que va a contrapié. Se choca todo el mundo, los que vienen atrás, los que va adelante, genera caos. Eso es el corso en contramano. Es entender, hermano, esta era, de comprender, recibir información. Pero ¿qué información recibís? Y lo que realmente produce beneficios es recibir la verdad. Una verdad eterna para el ser humano. Y entender de que hay una verdad dentro de este mundo que parece un sinfín de confusión que te lleva a las personas. Hoy tanta información, tanta cosa que la gente ya no sabe qué creer. Es como que apaga la luz, listo, ya está, me cansé. Tengo la cabeza saturada, no sé ni qué creer, ni qué pensar, porque ese es el propósito del sistema. Tenerte cansado, exhausto intelectualmente, mentalmente. Eso es provocarte estar desganado, cansado, arrastrado por tus pasiones. Algunos derivan para las drogas, te relativizan, no, fumarte un porrito no pasa nada. Está todo bien, es como el cigarrillo. Escuchar a un hombre que se dice que es un abogado, hablar con un periodista, abogado también, le decía, mirá, yo estoy a favor de que legalicen las drogas, porque es algo recreativo, que legalicen la marihuana, porque es algo recreativo. Entonces este periodista muy sabio le dijo, bueno, vamos a hacer un debate, listo, vamos a hacer el debate, pero yo voy a traer un médico, le decía el periodista. Dice, yo voy a traer un médico, porque acá tiene que intervenir la ciencia médica, a ver qué es lo que produce en el cerebro la marihuana. ¿Qué tan adictivo es? O si es algo inocuo, o dicen que es simplemente como un cigarrillo. Y este abogado se ponía loco y no quería saber nada, porque médicamente, aunque hay una línea de médicos que lo aconsejan bajo la falsa premisa del tratamiento del dolor y todo lo demás, lo que produce la marihuana es adicción. Como decía a mí un conocido mío, ¿sabes lo que pasa? Se vive una fantasía. Es una fantasía. Te fumabas un porrito y salís andando. Eso produce adicción, afecta no solo pulmones, afecta a nivel neuronal y mata neuronas. No es algo inocuo. Pero fuma un porrito, está todo bien. Hoy en día está todo bien. Más, si hoy no estás fumando marihuana, estás fuera de circuito. Gente de todos los estratos sociales y todas edades lo hacen como algo normal. Bueno, eso no es normal. Dios no creó, como dice, bueno, si Dios la creó, dice no de Jamaica, si Dios creó la marihuana, la creó para que yo la fume, ¿no? Porque entonces también Dios creó la cicuta. Tómate la cicuta entonces. Para los que no saben, cicuta es una planta venenosa que se usaba antiguamente. Entonces entender el por qué. Algunas cosas pueden ser de uso medicinal. Y no voy a entrar en las verdades médicas y todo eso. Estoy diciendo que es una era de mucha confusión, donde parece que no se puede saturar. Pero hay una gran realidad. Hay una verdad eterna que te puede hacer libre. No solo tu mente,
no solo tu intelecto, sino hacerte libre espiritualmente y traerte vida. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, vamos a leer la palabra del Señor y entender de que esta verdad es Dios mismo. Dios mismo es la verdad y la causa fundamental e inicial de todas las cosas. O sea, la causa fundamental de todo es Dios. Porque sin Dios no se hubiera creado el universo, no se hubiera creado el tiempo para que después toda la creación pudiera entrar a través del tiempo. El universo, lo que vemos, lo que no vemos, todo lo creado tuvo que crearse en un momento y eso no es, como dicen, un cambio de materia, una manipulación de materia. Bueno, está perfecto. ¿Quién manipuló la materia? No, pero el Big Bang lo único que te muestra es que el universo tuvo un principio por el rastro de temperatura. Movimiento de materia. ¿Y cómo entendés que algo que está quieto, donde no hay nada, primero no hay materia? ¿Y por qué está la materia? Y segundo, donde no hay nada, ¿cómo va a hacer algo? Es decir, que de este micrófono solo, con el correr de los años, va a salir un ser vivo. Es afirmar esa tontera. Lo que no tiene vida, si no cambia las condiciones, no puede generar vida. Hay un agente creador. Lo que pasa es que quieren negar ese ser supremo creador. ¿Por qué? Porque el ser humano en su pecado quiere negar a Dios, porque quiere vivir conforme a su voluntad. ¿Y por qué desesperadamente quiere negar a Dios? Porque no quiere que nadie lo juzgue. Porque hay una verdad detrás de todo esto. Hay un Dios creador quien rige y juzga todas las cosas. ¿Por qué tiene los derechos del creador? Él pone las reglas, es su derecho propio. Hoy en día, cuando se cuestiona todo, donde se quiere refutar todo postulado cultural, moral, científico, a nivel histórico, revisar historia. Ahora resulta que en la historia todos los filósofos griegos y todos eran todos homosexuales. En Roma todo, sea bien, era normal, era la práctica, la perversión era verdad, pero no eran todos así. Pero lo quieren presentar como esa construcción social para habilitar los mensajes como se ven hoy en día. Evitando la reproducción, metiendo miedo en las sociedades para que el ser humano no se quiera casar, para destruir la base, la célula base de toda sociedad, como nos enseñaban a nosotros antes, la célula base de toda sociedad que es la familia. Constituida por un matrimonio en mutuo compromiso. Podían ser cristianos o no, pero se iban al registro civil y se comprometían, en este país, por supuesto, mejor delante de Dios, donde se casaban un hombre biológico y una mujer biológica, en lo cual tenían hijos, y ahí se transmitía, como hablamos ayer en la reunión de varones, donde la educación, la moral y la ética se aprende en casa. Se lo mandaba a instituciones públicas para que puedan aprender valores, lo que serían valores cívicos, para interactuar con la sociedad e ir buscando las profesiones, algo para actuar en la vida. Aunque hoy se dedican a enseñar la ESI, porque el objetivo hoy en día es destruir las infancias. Como dicen, hoy en día mucha gente estaba en contra de decir el Día del Niño, sino el Día ¿de qué? De las infancias. ¿Por qué? Porque decir del Día de la Niñez o Día del Niño es discriminatorio, porque existen las infancias trans y hay que ser respetadas. No, no existen infancias trans. Y existen padres trastornados con hijos confundidos. Eso es otra cosa. Vine con todo el domicilio. Hermanos, entender esta época es compleja. Y el cristiano, tenemos verdades que no podemos callar. La homosexualidad no es normal, no es el diseño divino. Son inclinaciones pecaminosas, son conductas aprendidas. Oh, pero yo nací así. No, no naciste así. Hay un periodo en la edad cuando son niños que experimentan, exploran, normal, tienen dudas, no conocen, pero hoy en día se los pretende desde el jardín infante ya incentivarlos a adquirir una identidad sexual que no es la que tienen por nacimiento, donde dicen, se te asignó, pero en realidad vos eras otra cosa, podés ser lo que quieras ser. Mentira. Es
destruir la infancia, porque eso se garantiza una sociedad de gente ignorante, fácilmente gobernable y personas totalmente desviadas de su propósito. Hombres que hoy en día no saben ser hombres. Mujeres que no saben ser mujeres. Por eso Dios nos habla de la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica. Un hombre no tan solo tiene que ver con que tengas tu condición biológica de hombre, sino que ser hombre también tiene que ver con carácter, asumir responsabilidades. Hoy en día, ni mujeres ni hombres quieren asumir responsabilidades, por ejemplo, en la familia. Dios hizo un diseño divino, que es el complementarismo. No el hombre compitiendo con la mujer, o no es la relación de igual a igual, hombre y mujer, sino que es complementaria. La mujer es ayuda idónea del varón, no inferior. Es creación de Dios como el hombre, tiene la misma dignidad de vida que el hombre, tiene la misma necesidad de la gracia que cualquier hombre. Es tan digna su vida como la del hombre, tan necesaria su vida como la del hombre, tan importante como el hombre, pero su rol desde el Edén es que la mujer es ayuda idónea del varón. Después vino la caída y ahí surgió la guerra de los sexos. Ahora, ¿por qué toda esta lata? Vamos a leer, hermanos, y entender las verdades que nos van a definir. Pero esto no es un cambio cultural. Porque muchos dicen, esta es la época de la batalla cultural. No es cultural, es espiritual. Donde la iglesia tiene la voz para transmitir la voz de Dios, a decir en esta locura, no nos podemos callar y tenemos que vivir la verdad del Evangelio. ¿Querés ser libre? Sí, yo quiero ser libre. Para ser libre tengo que seguir mi corazón, mis instintos para hacer lo que yo quiera. No, ser libre no significa hacer lo que yo quiera. Ser libre es tener poder y capacidad de hacer lo que tenés que hacer. Lo otro es el falso evangelio de Disneylandia. Porque tenemos un Dios que nos ve y al cual debemos rendir cuentas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al 37, vamos a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Rogamos que tú nos hables y que tú nos ministres, Señor amado, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, transformando nuestros corazones. Y que esta palabra, Señor, que es la base eterna, el ancla firme en nuestras almas, Señor, sea fortaleciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Verdades eternas las que vamos a aprender hoy, de ser libre, pero el único que te puede hacer libre es Cristo. Aunque vengan tiempos difíciles, la revelación de Dios son las verdades férreas que resisten el embate del tiempo, el embate de la guerra, de la persecución, de la cárcel, del destierro, aún de la muerte misma, porque ésta cayó vencida en el poder, por el poder de Cristo. El Evangelio eterno de nuestra salvación es el ancla firme en nuestras almas. Y acá Cristo, recuerden, está dando un discurso en el templo, estaba enseñando y está en un momento álgido. Este es el contexto, capítulo 8, donde Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el que anduviere en mí, no andará, el que en mí está, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y por qué era lo polémico? Simple, porque él está diciendo con que él es Dios.
Y de hecho vimos en el pasaje anterior de que él está diciendo verdaderamente tienen que creer que yo soy. Y que ese yo soy no era cualquier cosa, era decir yo soy Jehová, yo soy Dios. Yo soy el que soy, el eterno presente. Pero no está tomando simplemente como una figura retórica, sino como una verdad universal, mostrando que Él es el eterno Verbo encarnado, que Él es Dios, el Hijo, y ahora está haciendo esta declaración radical. Porque Jesús mismo enseña algo. Yo le puse como primer pensamiento, versos 31 y 32, la verdad del discipulado. Después del 33 al 35, la fórmula para ser libre. Y el punto 3, 36 y 37, solo el Hijo te puede hacer libre. Vamos con el primer pensamiento, ¿no? La primera unidad de pensamiento, la verdad del discipulado. O podríamos decir verdadero discipulado. Jesús está hablando que Él es la luz del mundo y que tenían que creer que Él era Dios, que Él tenía comunión con el Padre y todo lo que hablaba Él era mostrado y hablado por el Padre, que Él no hacía las cosas por su propia voluntad, porque estamos recordando que el Padre y el Hijo tienen una misma voluntad, son uno. Y el verso 31 dijo entonces Jesús a los que habían creído. Ahora vemos esto, había quienes habían escuchado. Y también termina en el verso 30, dice que después de escuchar todas estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero Juan lo usa de una manera, queriendo mostrar un énfasis, una realidad. No está hablando de quizá una fe sincera, una fe genuina. Porque vemos el énfasis que está mostrando, que algunos habían creído. Pero ¿qué pasa? Vemos acá, cuando Jesús empieza a hablar, se va a mostrar realmente cuál es la fe que tenían, que tan solo era una creencia intelectual. Aceptaban las verdades, pero nada más, la verdad que tengo verdad, pero no hay un compromiso con esas verdades. Un asentimiento intelectual. Pero vemos acá que hay una diferencia entre un seguidor de Cristo y un simple espectador. Alguien que solo viene a tener una experiencia intelectual. A ver, ¿qué novedad escucho? La verdad que porque hoy realmente estaba aburrido y vengo y voy a escuchar, a ver, ¿qué pasó? ¡Wow! ¡Qué conocimiento! ¿Qué aprendí hoy? ¡Qué bueno! Hace muchos años había un hombre que venía de tanto en tanto a la iglesia, hace muchos años, allá en Pinamar, y este hombre muy intelectual, un hombre del mundo de las empresas, y una de las cosas que le decía en ese momento, nos decía a nosotros, vos lo veías que estaba, vos lo mirabas, decía creer en Cristo, pero en su vida no había ningún compromiso con Cristo. Pero él, sin embargo, de algo que se jactaba es que él había hecho una monografía sobre la vida del apóstol Pablo, así que por eso sacaba que era realmente cristiano. Alguien que cuando falleció la señora un poco replicaba, y viste, y oramos y al final no se sanó. ¿Dónde estaba la fe de esa persona? Entonces, entender algo. Hay personas que tienen una fe genuina, que en la Biblia lo podemos reconocer, y hay personas que tan solo tendrán un asentimiento intelectual. Hay una palabra clave en esto. Jesús dijo entonces a los que habían creído en Él, porque había dentro de todo, habían creído, gente que estaba dispuesta a creer lo que Jesús decía era verdad. Si vosotros permaneciereis, esa es una palabra clave, permanecer, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en su palabra es la diferencia entre el que solo escucha y acepta intelectualmente y el que cree genuinamente que Jesucristo es el Salvador. El Señor del universo es aquel que permanece en su palabra. Este es el medio por el cual Dios nos habla. En ese momento ellos estaban a Jesús, lo tenían viviendo, parado delante de ellos, ellos pudieron escuchar su voz y podían creer en Él, entonces permanecer en lo que Él decía, en lo que Él enseñaba. Hoy nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La palabra de Dios, el testimonio escrito de lo que Jesús dijo. Por supuesto, Juan no está tomando exactamente todas las palabras, todo lo que dijo, está tomando, inspirado por el Espíritu Santo, pero toma los detalles más importantes para mostrar su intención. Y acuérdense en la intención que tiene Juan. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19, donde dice estas cosas se escribieron para que, ¿qué cosa?
que ocurra, que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y que tengan salvación por Él. Esa es la intención de Juan, que es el autor de este Evangelio. Pero ¿qué tenemos hoy? La palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos llama, nos convierte, es el medio por el cual Dios salva al pecador y también lo lleva para ser santificado. Como tenemos aún en el Antiguo Testamento, tenemos testimonio de las Escrituras. En el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7, vemos lo que es la palabra de Dios. O sea, muchas veces algunos hacen mensajes y queriendo llenar de testimonio, historias, anécdotas y queriendo manejar la gente pensando que eso es lo que hace bien. No, lo que hay que predicar es la Sagrada Escritura. Un testimonio puede servir para ilustrar una idea, pero la palabra de Dios es la que tiene que obrar. Dice la Escritura, Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la que convierte el alma. Y en el Salmo 119, porque vemos ahora, Salmo 19 es como si fuera una entrada al Salmo 119. Y Salmo 119, podemos ver en el versículo 66 al 68 lo que pensaba el autor inspirado. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Vean el amor que tenía el salmista a causa de la palabra de Dios. Y la Biblia en este mismo Salmo 119, verso 130, que dice la Escritura, que la exposición de tus palabras alumbra y hace entendido al sencillo. Es un himno a la Escritura. Y acuérdense que la palabra de Dios en la Biblia es una extensión de Dios mismo. Es su palabra. No se puede separar a Dios de su palabra. No es que adoramos la Biblia, sino al Dios que da testimonio en las Escrituras. Es entender que es permanecer en la verdad y es instrumento de santificación. Ya veremos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, donde dice, Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad por la cual una persona es santificada es a través de conocer las Escrituras, pero no el mero conocimiento intelectual, sino la experiencia con Dios. Una experiencia viva con la persona, el Espíritu Santo, que obra a través de esa palabra revelada. Permanecer en Él. No solo es aceptar intelectualmente las enseñanzas, sino es ir abrazando y viviendo para esa verdad que se aprende. Ahora, entonces, bueno, yo voy a ver en mi carrera, en mi vida, si al final de mi vida yo soy discípulo o no, porque bueno, hay que ver si después mañana yo fallo, entonces me aparto y me pierdo, o me perdí, o nunca fui salvo. No. Si vos permanecés en la palabra dice en el capítulo 8 Romanos, de que nosotros por el Espíritu de Dios clamamos Abba Padre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Es entender, hermanos, de que permanecer en la palabra es sinónimo de obedecerla. Más adelante, en el capítulo 15, Jesús dice, aquel que permanece en mi palabra es el que guarda mi palabra, es el que me ama, y el que me ama es el que guarda mi palabra. Es entenderlo, dice al derecho y al revés. Porque se ve que eran medios argentinos a veces los discípulos, tenían alguna cuestión argentina, medio duro de entender. Por eso lo dice al derecho y al revés. El que guarda mi palabra es el que me ama. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. Es entender, hermanos, es sinónimo de obedecer a la verdad de Dios. Porque dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Algún invento nuevo? ¿Qué verdad? Hoy se pretende decir, en otro aspecto no se meten con todas las religiones. Principalmente hoy la religión más atacada es el cristianismo. En Oriente es persecución física.
En la India, en otros países de Oriente Medio, en China, en otro Pakistán, la India es persecución física. En el occidente es persecución intelectual y en otros lados también es persecución física. El cristianismo vale pegarle de todos lados, nadie dice nada. Anda, métete con un musulmán. O decía algo contra judíos. Atrévete a decir algo hoy, ¿cómo te va? Ahora, al cristiano hay que pegarle de todos lados, no hay ningún problema. Se pretende decir que la fe hace un instrumento de opresión para los demás. Sí, que hubo gente que utilizó el nombre de la fe y el nombre de Dios para hacer desastres, claro que sí. Es lamentable. Desde las cruzadas, asesinatos, conspiraciones, guerras de poder asquerosas. Sí, claro. Pero el cristianismo en sí no fue diseñado para eso. Es la revelación de Dios para salvar a pecadores. Conocer la verdad. Esto tiene que ser entendido en el contexto de Juan. No está hablando de cualquier verdad o adquirir un conocimiento que te saca del error. No es moralismo a decir, bueno, ahora a partir de ahora, portate así. O como ese movimiento que hoy está muy en boga también en internet, que es un resurgir debido al desastre, lo que se llama el estoicismo. Eran los estoicos, era un movimiento filosófico griego, donde cultivaban, en definitiva, el despojarse todo deseo. Cultivaban el soportar el dolor, el ser disciplinado, muchas cosas que son virtuosas, y tienen gran parecido con el cristianismo. El problema está que el estoico dice que la solución está dentro del mismo ser humano. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que todo ser humano tenía la chispa divina, o era algo, una partícula de Dios. Sí es verdad que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no tenés la chispa divina. Si no creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás muerto en tus delitos y pecados. La Biblia es clara en eso. No hay chispa divina. Sí es un residuo que fue rota la imagen de Dios en nuestras vidas debido al pecado. Por eso está la dignidad de la vida humana. Por más que uno pueda ver a alguien que es un desastre, esa persona tiene valor, esa vida tiene valor, porque así todo como está, fue creado imagen y semejanza de Dios. El homosexual, la lesbiana, el hechicero, la prostituta, como el buen almacenero o el hombre más moral que pueda haber. Exceptuando a Cristo, ¿no? Pero el hombre más moral que pueda vivir, su vida vale lo mismo, porque también todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero si no creen en Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. No es salir del error, sino en este sentido es ver las verdades eternas. ¿Qué verdad? Tiene que ver con Cristo mismo, con su persona y su obra. La verdad de todo el cosmos, los propósitos eternos de Dios, mostrados en la redención, o sea, la historia del rescate, donde se revela ese misterio de la encarnación del Verbo, como vemos en el principio cuando Juan corre el telón de pasa antes de la creación, antes que todo existiera, decía aún en el principio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas. Está hablando que ese Verbo un día se hizo carne. Un día nació en Belén, de Judea. Un día se salió de Belén de Judea y fue a Egipto. Después volvió, se fue a vivir y se crió en Nazaret. Y un día salió a llevar la mayor revolución, cambio y transformación en la historia de la humanidad, porque fue a cumplir los designios del Dios eterno para traer salvación a pecadores. A una creación que es rebelde y enemiga de Dios, Dios se resolvió salvar y escoger y levantar un pueblo para la gloria de su nombre. La Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, está hablando de la historia de un Dios que rescata a un pueblo para sí mismo. Es la historia de la redención, cuyo hilo conductor de toda la historia de la redención es Cristo.
En eso se revela esas verdades. Se revela el plan de salvación, de fe en Cristo. Se habla de las eternidades, de la victoria definitiva y final del Señor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre su resurrección y poderosa y la vida eterna que tenemos a través de Él. Que esto trasciende más allá del tiempo. Aún tiene que ver ese misterio de nuestra filiación eterna a la familia del Dios Creador, siendo antes sus enemigos, hoy en día somos los hijos de Dios vivo. Somos hijos por adopción. El único hijo, a una manera natural, es Cristo. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo del reino de Dios y gloria. Como leía al principio José Luis, ustedes son pueblo adquirido, son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Ahí Pedro estaba mencionando Deuteronomio, que era la identidad que Dios le dio a Israel, pero que nosotros hoy, la iglesia cumple Israel, no está separado de Israel. El Israel es espiritual. No es por etnia que se salvan los que sean israelitas, descendientes de Abraham. Nunca fue esa idea. Es entender que ese Dios que gobierna todo el universo, que ese Dios que es santo, que es justo y que juzga con toda rectitud y justicia, toda esa verdad se revela en Cristo y sus palabras. Ahora, ¿libres de qué? De la esclavitud del pecado, de la muerte, de la condenación. Respecto a este pasaje, comenta William Hendriksen, este conocimiento nacido en la revelación y la experiencia libera a la persona. En cuanto al significado de las dos palabras griegas más comunes para conocer, Jesús mismo comenta lo que significa libertad. Se es libre cuando el pecado no lo domina a uno y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Se es libre, por consiguiente, no cuando se puede hacer lo que se quiere, sino cuando se desea y puede hacer lo que debe hacerse. Fin de la cita. A causa de la regeneración, somos capaces de obedecer a nuestro libertador, porque sin regeneración no se puede dejar de pecar. Imposible. Algunos podrán elegir entre un pecado u otro. Algunos se van por los vicios, por los pecados de orden sexual, moral, otros se van por los vicios del alcohol, las drogas, otros se van tras el orgullo, tras la soberbia, tras el materialismo, el afán, la ansiedad, otros se van por la guerra, el asesinato, el robo, pero no pueden dejar de pecar. Una persona natural no puede. Puede a veces tener un deseo porque está hastiado y querer cambiar, pero llega un momento que va a ser arrastrado porque su naturaleza lo obliga a hacer de esa manera. No puede ser de otra manera. Es decir, hablando a nivel humano, aunque un hombre o una mujer hoy en día, o un hombre, se puede hacer implantes, operarse, y ante todo el mundo presentarse, hasta se han operado hombres para sacarse costillas, para tener la cintura más fina y ser más femenino o feminizado, ese hombre se va a morir. Y cuanto dentro de 200, 300 años, si sigue todo esto así, dentro de 300 años vendrán algunos arqueólogos y encontrarán huesos, y este es un hueso de un ser humano. ¿Y qué dice esto? Bueno, era un ejemplar masculino. ¿Por qué hay diferencia entre el esqueleto de un hombre y de una mujer? Principalmente las caderas. Las mujeres, naturalmente, en las caderas tienen una separación que no tiene un hueso, sino que un cartílago. ¿Saben por qué? Porque esto es la preparación que Dios dio para que todo bebé pase por el canal de parto, y cuando la mujer hace las contracciones, ¿qué pasa? Aún se desbloquean los huesos, entonces cuando ven esa cavidad, dice, no, este es un esqueleto de un ejemplar de una mujer, un esqueleto femenino. Y aunque en vida ese hombre haya querido tunearse como un auto, en definitiva después se va a encontrar la realidad de la creación. Este era un hombre. Asimismo, la misma naturaleza del pecador en el sentido espiritual te va a arrastrar a vivir en pecado.
como diría en latín Agustín de Hipona, o sea, el ser humano non posse non peccare. El humano no puede no pecar. No puede, porque está esclavo. Es entender de que solo se puede elegir dejar de pecar o elegir no pecar porque interviene el poder de Dios en la regeneración. Porque Dios, el Espíritu Santo, habita en el creyente. Y ya éste no practica el pecado, aunque lamentablemente peca. Pero no practica el pecado. Va camino a perfección. Porque la cruz hace el efecto en el verdadero discípulo. Él cambia todas las cosas. Pablo lo definía de esta manera. Acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 13 al 15. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, o Abba, Papito querido, sería. Abba, Padre o Papito, como hijos de Dios. Es entender de que nosotros no recibimos un espíritu para seguir esclavos, sino que la verdad del Evangelio nos hace libre de nuestra naturaleza pecadora. Aunque el cristiano sí puede decir, yo era esclavo, hoy no. ¿El cristiano puede pecar? Lamentablemente sí. Pero ahora vemos cómo reaccionan estas personas. Y ahí se ve la fe como era en realidad. El verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y ahí vemos acá la fórmula para ser libre. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, primero tenés que reconocer que sos esclavo. Si no reconoces que sos esclavo, si yo no reconozco o no reconocía que tenía problemas en mis riñones, tenía cálculo en mis riñones, yo no iba a ir al médico. Estaba retorcido el dolor, pero decía, no tengo nada, no. Sí tengo algo, me dijeron, sí, tenés cálculo, tenés que operarte. Pero tenés que reconocer que estaba enfermo. Lo mismo estas personas, los oyentes, aunque no entendían el 100% de lo que Jesús decía, pero ya empezaron a cuestionar. ¿Cómo? Los que habían creído ahora cuestionaban. Se sentían insultados, porque no estaban dispuestos a aceptar que eran esclavos. Porque, ojos, ellos no es que olvidaron, porque ellos en su historia fueron esclavizados varias veces. Fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Asiria, fueron esclavos de Babilonia, fueron esclavos de los Ptolomeos, lo que sería Siria, después en la historia más reciente de Israel, digamos antes de Cristo. Después, inclusive en ese momento, ellos eran un país ocupado por Roma. O sea, no eran ciudadanos libres. Roma lo que tenía por política, que te respetaba tus costumbres, basta que des el tributo. Respetaba religión, respetaba costumbre. De hecho, Roma no es que desechaba a los dioses, agregaba un dios más a su propio panteón de dioses. Roma no tenía problema con los dioses y con todo eso, sino el tema es que te sometes al imperio y que des tributo. Si no dabas tributo, bueno, iba a ir otro trato. Pero entender que ellos no es que ellos, inclusive ellos lo que veían y entendían, y hablaron por el orgullo. ¿Por qué mencionan la descendencia de Abraham? Porque ellos tendrían muy presente, por ejemplo, Isaías 60:10, donde Dios dice que todos en el reino, cuando se consumara la era mesiánica, todas las naciones iban a servir a Israel, donde Dios les está dando esa promesa y ellos la estaban esperando. Libro de Isaías, capítulo 60, verso 10. Dice la Escritura, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
También hay otro pasaje, no lo voy a buscar, pero en el libro del profeta Amós, capítulo 2, verso 10, la parte A dice, de todas las naciones yo me fijé en ti. Y ellos, Dios se fijó. El tema es que muchos olvidaron la parte B, donde dice, por tu pecado te voy a castigar, por tu desobediencia los voy a castigar. Entonces entender que ellos vieron y clamaban su descendencia, ¿cómo decir que somos esclavos? Pero eso muestra que no querían permanecer en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio. Muestra que ellos querían seguir siendo quienes eran, porque se veían justo a sí mismos que ellos eran salvos simplemente por ser descendientes de Abraham. Por eso cuestionaban. Se irritaron y labraban por el orgullo herido. Pero acá Jesús les explica y les dice, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, esto es algo solemne. Cuando hablaban así en un estilo de hablar, esto la palabra es amén, amén. De cierto te digo, o sea, es algo veraz, es algo solemne. Esta es la verdad verdadera. Esto que les hablo tienen que prestar atención, porque esto es así. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí les muestra dónde está su esclavitud. No era solemnia, pero el hacer pecado, el vivir practicando el pecado, eran esclavos del pecado. ¿Por qué? El ser esclavo, ¿qué quiere decir? Que absolutamente nadie está afuera de esto, tanto judíos como gentiles. Aquel que hace pecado, esclavo del pecado. No le dijo, no, ustedes que son descendientes de Abraham, son judíos, no, ustedes no tanto, no, gentiles, judíos, aquel que hace pecado, cualquiera es esclavo del pecado. Y el que peca no puede vencer por sí mismo el pecado. Y esto porque es a causa de la naturaleza arraigada. El pecado es como el cáncer de hueso, no se puede limpiar, cepillar o sacar, está dentro de la persona misma. Pero solo la gracia divina puede cambiar esta situación. Porque esto es la herencia que tenemos en Adán, en la caída. Por eso todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Todo ser humano. Entender esto en el verso 35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué habla el término de casa? ¿Por qué les habla de casa? Vemos algo, una de las cosas, que el esclavo está siempre obligado a obedecer a su amo. No tiene otra forma, tiene que obedecerlo, por eso es esclavo. Tiene que obedecerlo. No, y solamente Cristo puede hacer libre de las cadenas. Pero ¿qué pasa? El esclavo siempre tiene que obedecer. Pero en esta época, aunque la mayoría de los esclavos eran esclavos de casa, para hacer las labores en la casa, en el campo, en el trabajo, muchos también eran obligados a ir a minas, por ejemplo, de sal, de cobre, a trabajar. Pero entender esto, cualquier momento un esclavo podía ser vendido. Aunque disfrute un cierto estatus y estando en la casa, por ahí no tenía que salir al campo a hacer trabajo más pesado, no estaba en una mina de sal, sino estaba dentro haciendo labores domésticas, pero aunque se lleve recontra bien con el dueño, en cualquier momento el dueño necesitaba venderlo porque necesitaba dinero o tenía que conseguir otro esclavo, bueno, dice, voy a cambiar de modelo, entonces bueno, y lo podía vender. Cualquier momento, y podía, hasta inclusive había esclavos que se criaban con los hijos, que eran inclusive esclavos que eran puestos para que sean compañía de los hijos. Muchos esclavos eran maestros de los propios hijos, de sus dueños, pero sin embargo, en cualquier momento podían ser vendidos. Y en la época romana, cualquier esclavo podía ser ejecutado, si así el dueño quería hacerlo, y no había ningún problema, porque el dueño no era un contrato laboral como se entiende hoy, era tu dueño. Tu vida le pertenece a él. Si el dueño tuyo te quería ejecutar, no había ningún problema. Era tu dueño. En Israel era distinto. Sí se preservaba la vida, pero en cualquier momento podía ser vendido y ya está. Y es más, el esclavo podía casarse, se le permitía en Israel tener hijos, casarse, pero después se quería el esclavo, listo, quedaba el esclavo, pero su familia quedaba en esclavitud. En definitiva, es otra mirada que quiero dar, pero ¿qué nos vemos acá?
Los esclavos no tenían tiempo permanente disfrutando los beneficios como si fueran dueños de la casa. La situación no era estable para ellos. Lo contrario es la realidad del hijo, que es distinta. Este sí permanece en la casa. Entonces entendemos, ¿y esto por qué les está remontando? Porque en la antigüedad, en la época de Abraham, cuando Abraham quiso darle la ayuda a Dios, ¿qué hizo? Junto con Sara. Mirá, yo soy estéril, le decía la esposa. Vos sos un hombre anciano. Bueno, yo no te puedo dar hijo, entonces Dios te puede bendecir. Y bueno, agarremos a esta Agar, que es la esclava de la casa, y tener un hijo con ella. Que en ese momento, en una época tribal, era costumbre y normal de que cuando un amo embarazaba a una esclava, cuando estaba naciendo ese niño, si la dueña, la ama, tomaba en brazos a ese hijo, lo adoptaba y quedaba como si fuera hijo de ella. Y ese chico podía tomar el estatus de ser hijo. Entonces, ¿qué pasa? Habían tomado, pero ¿qué pasa? Eso es querer ayudar a Dios, porque después habrá serias consecuencias respecto de eso. Que nació Ismael. Pero después, pasado el tiempo, Dios cumple lo que le dijo a Abraham. Dijo, cabezón, yo te dije, a través de Sara, tu esposa va a tener hijo. Por eso nació Isaac. Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque cuando Dios, a través del ángel, le habló a Abraham, le dijo, de aquí a acá, a un tiempo, al año que viene, vas a tener un hijo de tu esposa. Y ella escuchó del otro lado de la tienda y se rió. Entonces el ángel le dijo, ¿por qué te reíste? Ahora le vas a poner el nombre, va a ser Isaac, que significa risa. Es un recordatorio que ella se rió burlonamente y ahí veía la evidencia de que Dios era poderoso. Y nació Isaac, de una mujer estéril y anciana y de un hombre de casi 100 años de edad. ¿Pero qué consecuencias hubo? En la familia vino la consecuencia y las riñas. ¿Por qué? Porque Agar, la sierva, quiso tomar un estatus, como era la hija del hijo primogénito de Abraham, quiso pasarse la raya y la maltrataba y la angustiaba a Sara, que era la mujer del dueño, la mujer del amo, hasta que en un momento se cansó y dijo, bueno, echalos. Hasta que en un momento Abraham tomó la decisión y los echaron de la tienda porque ya no podían convivir. Y esto lo pasa en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, donde habla lo siguiente, verso 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que no obedecéis? ¿Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y más adelante termina aseverando este caso, de que el hijo de la esclava será expulsado. ¿Qué consecuencias quedaron? Ismael fueron dejados en el desierto. Dios tuvo misericordia y le dio vida porque empezó a llorar Agar, la madre, ver a su hijo, quiso verla de lejos porque se iban a morir de sed en el desierto. Sin embargo, Dios le hizo salir una fuente y le dio para que bebiera y le dio vida y cumplió promesas sobre Ismael, que iba a ser alguien que iba a tener mucha descendencia. Porque Dios tuvo misericordia, pero la ayuda que le quiso dar a Abraham, hoy en día los grandes enemigos de la nación de Israel, ¿quiénes son? Las naciones árabes. El padre de las naciones árabes era Ismael. O sea, a veces no hay que ayudar a Dios. Entonces entender cómo es Dios que obra. En esta familia que habla con respecto a Isaac y a lo que es Ismael, Isaac permaneció en la casa. Él era hijo legítimo, el otro era hijo de la esclava. Y en un sentido espiritual también, los judíos son hijos de la Jerusalén, de la ciudad de Dios, de Jerusalén esclava. El Israel espiritual, que incluye a los judíos que creyeron en Cristo y los que creyeron en la venida del Mesías antes de Cristo, y los creyentes gentiles que hemos creído en Cristo, esos somos la Israel espiritual. Somos los hijos naturales. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. En un sentido figurado, hijos de Sara, porque somos descendientes de Abraham. Es entender cómo el Evangelio nos va llevando y da esta identidad. Y por eso a ellos no les gustó ni medio cómo les hablaba. No les gustó ni medio.
Pablo le está diciendo a los Gálatas, que eran judaizantes, tenían un problema grave. El capítulo 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava lo que es del hijo libre. Entender esto es algo maravilloso. Un cristiano puede decir, yo antes era esclavo, pero hoy no, hoy soy libre por causa del Evangelio. Ya no servimos más al pecado. Cristo rompió la autoridad del pecado, de la maldad y de la atadura que Satanás no tenía. Esas cadenas se rompieron. ¿Tenemos que seguir perseverando y luchando contra el pecado? Sí, porque fuimos librados de la autoridad opresiva del pecado, pero no del asedio, de las acechanzas al pecado. Tenemos un resto de nuestra vieja naturaleza residual que sigue ahí. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? Cuando estemos en la eternidad en gloria. O sea, va a ser toda la vida el creyente. La fórmula de cómo ser libre es entender de que sos esclavo. Solo el Hijo te puede hacer libre. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí, hoy en día está muy en boga libertad, libertario. La fórmula no es ser libertario ni nada, es ser cristiano. Es entender, hermanos, de que la libertad no es tan solo para poder, para hacer lo que quiero hacer, sino lo que debo hacer. Porque si yo quiero hacer todo lo que yo quiero, sin asumir ninguna responsabilidad, eso es libertinaje. Pero solo Cristo te puede hacer libre de las cadenas del pecado. Jesús es el único que tiene poder y autoridad para hacer libre a las personas. No es un linaje, no es una tradición, sino la fe depositada en Él, en el Cristo vivo y de poder. El creer en sus palabras y permanecer en ella, eso es sinónimo de obedecerla. Solo Él es dueño de la casa para libertarte de verdad. Y el verso 37, en lo siguiente decía el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí les está mostrando su corazón. Eran muy religiosos, dependían de su tradición. Sin embargo, Jesús, cumpliendo la verdadera palabra de Dios, la ley de Dios, no con las tradiciones, aunque ellos se jactaban de su etnia, pero eran descendientes físicos de Abraham, pero no espirituales. Esa es la diferencia y la verdad que incomodaba a ellos. En la era del antiguo pacto que terminaba, comenzaba el nuevo pacto en cumplimiento de lo primero. En la persona de Jesús, los que son hijos de Dios, son los descendientes por la fe de Abraham. Antes de la ley, fue justificado por la fe. Esto es lo que distingue a los hijos de Dios de los que no lo son. Gálatas 3:7 dice que los que son descendientes de Abraham son los que son descendientes por la fe de Abraham. No por ser descendiente. Hoy día cualquier israelita que se haga un ADN y sea descendiente directo de Abraham, no es salvo. Debe creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, como su Mesías enviado. Ellos rechazan al Mesías cristiano. La línea más coloquial, la línea más liviana, dicen que Jesús es el Mesías de los cristianos, pero no es el nuestro. La línea más talmúdica, la línea sionista, ellos dicen que Jesús está ardiendo e hirviendo en un mar de excremento, donde ellos mismos en el Talmud babilónico dicen que ellos llevaron a ese brujo y lo entregaron para ser ejecutado. Ni siquiera mencionan a Poncio Pilato. Se jactan ellos mismos de haber hecho ajusticiar a ese brujo que llevaba a Israel a la apostasía. Y hoy, según la visión de uno de esos rabinos, Dios le mostró una visión de que estaba ardiendo en un mar de excremento por la eternidad por haber hecho lo que hizo. Eso es lo que piensan muchos de nuestro Señor y Salvador. Deben creer y arrepentirse. De hecho, ellos les llaman ahí, en el Talmud babilónico, les llaman Yeshu. No quieren decirle Jesús
o Yeshua, como sería el nombre en hebreo. No quieren decir Yeshu porque es un diminutivo. Sacándole Yeshua, no quieren decir Dios salva. Le quieren cambiar de significado. Cuando hablan de Jesús, ellos hablan como el colgado, como el maldito. De hecho, el capítulo 3 de Gálatas habla de que, como dice la ley, maldito todo aquel que es colgado en madero. O sea, Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Soportó la maldición del pecado, aunque él no cometió ningún pecado. Por eso él tiene autoridad para hacernos libres. La evidencia de que estas personas no creían en él es que Jesús ve que sus palabras no tienen lugar en sus corazones, porque quieren matarlo. Eso evidencia un corazón duro e incrédulo. Qué penoso esto. Personas que rechazan a la verdad cuando está parado delante de ellos. En conclusión, el punto central de este texto es que aceptando y creyendo las verdades de Cristo y su palabra, seremos salvos. Seremos libres de la muerte eterna, la esclavitud del pecado y el yugo diabólico que nos oprimía cuando estábamos lejos de Cristo. Solo creyendo en Él y sus palabras nos pueden hacer nuevas criaturas, habilitadas para seguir, para obedecer y para honrar su nombre en el poder de su Espíritu. Esto no es religiosidad, es vivir la fe del Hijo de Dios. Te pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Es un gran maestro? ¿Un hombre ejemplar? ¿O es Dios hecho carne? Solo vas a ser libre si crees esto. Porque realmente tienen que creer que yo soy, dijo él. O sea, creer que Él es Dios. No es un hombre divinizado que llegó a ser divino por las cosas buenas que hizo, sino que es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, que en un tiempo tuvo que tomar un cuerpo humano para entrar en el tiempo-espacio, para venir a morir como hombre y recuperar lo que el hombre perdió en el Edén en su pecado. Dice la Escritura, la carta a los Corintios, que nos examinásemos si estamos en la verdad. ¿Cómo se hace a examinarme a mí mismo? La meditación, a ver, ¿yo realmente creo en Cristo? ¿Estoy viviendo la verdad del Evangelio? Primero, anda a las Sagradas Escrituras, que es nuestro espejo. Ahí Dios te va a hablar por su Espíritu a través de la lectura de la Escritura. Realmente, ¿cuál es el fruto de un hijo de Dios? ¿Cómo vive? ¿Cómo cree? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Y cómo vivo yo? Segundo, rendí cuentas. Permití que hermanos tuyos, por supuesto, serán de confianza, hermanos maduros, hermanas, para las mujeres, ¿no? Que permitan que se indaguen el corazón, que observen tu vida, tu andar en Cristo. Orar al Señor, por supuesto. Compartir comunión unos con otros. Eso también resulta muy bien, muy buen material para ver realmente si yo puedo estar sinceramente equivocado. Creyendo que voy bien, pero en realidad, mirá, no es hacer la policía moral, no es ser la Gestapo del Evangelio, sino es llevar el orden bíblico, sometiéndonos los unos a los otros, que es un acto voluntario, hecho en amor, con un corazón abierto y honesto. Claro que va a haber decepciones, sí, antes que me digan, sí, pero a mí me dicen, sí, somos seres humanos. Por eso Dios nos lleva a practicar el perdón, a ejercer misericordia. Soportaos los unos a vosotros, a los otros. Perdonaos los unos a los otros, así como Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Soportaos en el vínculo de la paz, conservad la unidad en el vínculo de la paz. Teniendo esto, que tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Señor, un solo bautismo, un mismo Espíritu. Lo que nos une no es tan solo la buena amistad, que es fruto del Evangelio también.
Ah, me peleo, me voy a otro lado, no vengo más. Entonces vos te unías a la amistad con esa persona, no el evangelio. Lo que te ayuda a soportar al insoportable es que el evangelio te amalgama y te une a esa persona. Porque, ojo, también decimos, pero este puede ser el instrumento que Dios está usando para trabajar y trabajar en mi carácter, en mi vida. Así también como otros me tienen que soportar a mí. Si sos cristiano y estás batallando con el pecado, hay buenas noticias. Cristo es un Rey de gracia y poder para perdonar el pecado, para limpiarte, para santificarte. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por su pueblo día y noche. ¿Recaíste? Él es un Dios de gracia y poder para fortalecerte en el poder de sus fuerzas. Es el Dios que te comprende en tus angustias, en tus tristezas. Te conoce aún en tu momento de mayor incertidumbre, donde parece que estás naufragando de la fe, pero Él te está sosteniendo en medio de las olas. Aunque la realidad te golpee como un huracán, Dios es tu fortaleza. Ya te hizo libre del pecado si naciste de nuevo. Aunque pecaste, pero podés salir, ya no sos esclava del pecado. Ahora eres esclavo del Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mi súplica es, si hoy te encontrás que no sos creyente, que no has creído en Cristo, que tu vida no demuestra, no hay fruto cristiano, ven a Cristo. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque solo creyendo en Él vas a ser libre a través de esta verdad. Y vas a vivir la libertad de los hijos de Dios, siendo guiado en tu peregrinaje a la patria celestial. Mas el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. No, porque yo una vez fui a una iglesia, una campaña, hice la oración de fe. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? Porque toda persona que no ha nacido de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y eso lo dijo Jesús, no lo dijo ningún apóstol ni un profeta. Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Pero hoy la puerta está abierta. Un llamado amoroso, ven y arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador y Cristo perdonará tus pecados y vas a ser hecho un hijo de Dios por la fe puesta en Él. No es la fe en el objeto correcto, en Cristo como tu único y suficiente Salvador. No te salva ni una virgen, ni un santo, ni la intercesión de ningún ser humano. No te va a salvar tus buenas obras o tu moralismo. Solo Cristo puede romper las ataduras que te esclavizan al pecado y a la perdición eterna. Ven a los amorosos brazos de Cristo, que en Él hay perdón y vida eterna. Oramos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por lo que tú nos has hablado. Y oramos en el nombre bendito de Jesús, para que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. Te ruego que levantes, Señor mío, que está caído, que dé nueva fuerza que no tiene ninguna. Señor, que tú quites las ataduras mentales, la esclavitud, Señor, espiritual en el corazón y la vida que solamente tu gracia puede romper y hacer libre para servirte y honrarte con libertad. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres el único que puede producir vida, porque tú eres la vida, Señor. Como dice tu palabra, el que tenga sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.